Ya chicos, vamos entonces a recordar que yo mostré cada uno de estos ismos, ¿ya? O estilos de arte en cada clase, ¿ya? Analizamos, vimos ejemplos, ¿verdad? ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es como una especie de resumen, ¿ya? Por lo tanto, vamos a recordar aprendizajes previos, ¿ya? Es un resumen de contenido de lo que hemos visto hasta hoy con respecto a estas vanguardias del siglo XX, a las vanguardias artísticas del siglo XX, ¿ya? Y luego, al final, vamos ya a comenzar nuevamente con estas actividades. Acuérdense que habíamos estado en pausa, ¿cierto? Por 2 semanitas. Bueno, hoy día viene una actividad que es súper linda y bastante sencilla, ¿ya? Y de mucha aplicación. Aquí tienen que mostrar sus conocimientos, ¿ya? Vamos a ponerle un poquito de mute al Martín, que se escuchaba mucho ruido de fondo. Así que están trabajando en la casa, ¿ya? Así que comenzamos entonces. El objetivo de esta clase va a ser expresar y crear visualmente. En el fondo es crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de manifestaciones estéticas, que quieren decir estos estilos de arte, ¿ya? En el fondo vamos a hacer este análisis resumido, ¿verdad?, de todos estos movimientos que hemos visto hasta hoy, que son el impresionismo, el fauvismo, el cubismo y el expresionismo, ¿ya? Esos 4 hemos visto hasta hoy, ¿ya? Recuerden que cada clase de todos estos ismos están disponibles en el Facebook del colegio, ya no lo olviden y no lo duden, porque qué bueno que estén grabadas las clases, porque así puedes acceder a ellas cuantas veces quieras, ¿ya? Y así resolver tus dudas. Entonces, vamos a empezar con este resumen de estos ismos. Y vamos a empezar con este que es el impresionismo, y ahí como bien marqué esa palabra, recuerda que la palabra ismo significa estilo, ¿ya? Este estilo es, aquí dice de la impresión, ¿ya? Acuérdate que el impresionismo, como bien dice su palabra, tiene mucho que ver con la luz, ¿cierto? Con el impresionismo, la primera impresión, ¿ya? El amanecer también, tiene mucho que ver con eso. Vamos a revisar entonces algunas características, ya que hay un GIF que muestra la imagen. Todas estas diapositivas, estas imágenes, ustedes ya las vieron. Yo hice la selección, tuve que seleccionar algunas obras porque no podemos extendernos tanto en un estilo de arte, porque ya lo vimos. Por lo tanto, recuerda que esto es un resumen. Vamos a ver un ejemplo, solamente una imagen de ejemplo de cada estilo, ¿ya? En algunos casos. Entonces tenemos este paisaje a través de la mancha, ¿verdad? Que es nuestra arte impresionista, ¿ya? Y vamos a recordar entonces las características generales del impresionismo. Entonces, tenemos que, primero, ellos usan mucho la teoría del color, colores primarios y secundarios. Esto quiere decir, ¿cuáles son los colores primarios? ¿Cuáles son los colores primarios, chiquillos? Mariel. Amarillo. Ya, ahí hay uno, amarillo. ¿Cuál más? Rojo y azul. Bien. Sí, excelente, eso, no, con más confianza, porque está súper bien. Y si alguien se equivoca, aquí lo vamos a resolver, ¿ya? Justamente estos colores primarios y los secundarios, que son la mezcla de estos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo mezclo el amarillo con el azul, ¿qué color me dan? Un verde, un verde, chiquillos. Si yo mezclo el azul y el amarillo, me va a dar un verde, ¿ya? Y si yo mezclo, por ejemplo, el azul con el rojo, me va a dar un color violeta o morado, como lo conocemos, ¿cierto? Y si yo mezclo el amarillo con el naranjo, me va a dar, perdón, el amarillo con el rojo me va a dar un naranjo. Y ahí tenemos, en el fondo, la mezcla de los primarios son los secundarios, ¿ya? Entonces, ocupaban mucho este tipo de colores,
¿ya? También buscaban plasmar la luz, ¿ya? En sus obras, mucho uso de blanco, o sea, difícilmente vamos a ver un paisaje impresionista oscuro, ¿cierto? O con colores más bien grises o negros, no. Vamos a ver siempre colores más claros, por eso que puse también ese color de fondo en esta diapositiva, ya porque ese es como el color más permanente del impresionismo, siempre buscando la luz, ¿ya? Y también otra característica muy importante es la pincelada suelta, ¿ya? Composición a través de la mancha. Si yo en una palabra tuviera que definir el impresionismo, diría que es mancha, totalmente mancha. Y luz, ¿ya? Que eso también es como las dos palabras claves, por así decirlo, ¿ya? Las sombras se colorean, ¿ya? Difícilmente lo que dije anteriormente, nos vamos a encontrar con un paisaje oscuro, no. En el impresionismo no. Solamente si es que vemos sombras, van a ser unas sombras que son más azules, vamos a ver sombras que son más rojas, ¿ya? Vamos a ver sombras coloreadas, como bien dice, ¿ya? Y era una pintura al aire libre, ¿ya? Los impresionistas siempre les gustaba pintar, acuérdense que yo les di el ejemplo de que se levantaban temprano a las 5 de la mañana, ¿verdad? Entonces veían un paisaje que iba mutando, ¿verdad? En su luz. Acuérdense que a las 5 de la mañana nosotros vemos una luz muy reducida, ¿verdad? Se ve casi oscuro y a medida que va avanzando el tiempo, esta luz va mutando en el paisaje, por lo tanto mi paisaje también va cambiando y por eso es que se ven tantas manchas. Aquí tenemos esta obra, por ejemplo, que se llama Impresión, Sol Naciente, que es de 1872, y es de Claude Monet, uno de los precursores de este movimiento del impresionismo, ¿verdad? ¿Ya? Y aquí, como bien vimos en las características, tenemos mancha, tenemos un paisaje, por lo tanto pintura al aire libre, ¿verdad? Y hay mucha luz, aquí hay muy poca sombra, el agua se ve muy iluminada, el cielo se ve muy iluminado, toda esa parte de atrás que es como un paisaje de un puerto, ¿verdad? Que apenas se alcanza a visualizar. Nosotros tenemos que componer esta idea con nuestra visión, ¿verdad? Con la mancha, se nota perfectamente la idea de este paisaje, ¿ya? Lo único que está oscuro ahí es como justamente donde está esta sombra del, del barquito ese que está ahí, ¿ya? Pero ni siquiera es una sombra, si ustedes se fijan bien, no sé cómo lo verán desde pantalla, no sé, pero esta no es una sombra negra negra, esta también es una sombra coloreada, tiene matices verdes, azules que apenas se alcanzan a distinguir. Ya recordemos que tenemos imágenes de internet, no tenemos tampoco otra opción de ver la obra real, digamos, ¿ya? Listo. ¿Dudas con el impresionismo antes de pasar al otro ismo? ¿Dudas, dudas, dudas, chicos? Por el chat no tengo dudas. Por acá, chicos, ¿no? Uno, dos, tres. Ya. Bien me parece. Maravilloso. Maravilloso. Seguimos. De hecho, esto yo lo vi, así que esto es un repaso para que ustedes se acuerden, solamente para recordar aprendizajes previos. ¿Ya? Tenemos acá entonces el fauvismo. Y como bien se ve en este paisaje, son colores muy fantásticos, ¿cierto? Hay un color provocativo, ¿verdad? Aquí tenemos una especie de mar rojo, ¿bien? Bien se ve como unas montañas azules, ¿ya? Acuérdense que el empleo de colores un poco fantásticos también, y bastante puros, ¿ya? No vamos a ver tanto matices aquí, ni sombras, ni grises, no, aquí solamente mucho, mucho, mucho color. Si yo tuviera que definir en un concepto el fauvismo, diría que son color puro, ¿ya? Vamos a revisar algunas características entonces. Fue un movimiento pictórico originado en Francia en 1904 a 1908. Acuérdate que estos movimientos surgieron a medida que iba pasando la historia, ¿verdad? Iba pasando el tiempo en el arte, pero también algunos se manifiestan de manera paralela, ¿ya? En el tiempo, solo que en otros lugares, en Francia, en Alemania, qué sé yo, en este pasa, surge Hola, mejor. profe. Hola Mati. ¿Quién me habló? ¿El Mati o no? Acuérdense de poner su nombre ahí en No, el profe, chat. yo. Diga su nombre, pues, que yo no lo veo aquí en el chat. Neymar. Deimar. 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 ¿Cómo estás? ¿Llegaste recién? Sí, recién. Ay, ay, ay.
Ya. Entonces, lo que estamos haciendo, por si acaso, para los que se están reintegrando, el tema, estamos viendo solamente un resumen de todo lo que ya hemos visto ya, para hacer la actividad que viene al final, ¿ya? Estamos ahora recordando el fauvismo. Entonces se originó en Francia, estamos hablando del 1904, ¿es cierto?, al 1908, pero también después sigue la influencia de este movimiento. De hecho, hasta el día de hoy, si ustedes buscan paisajes fauvistas, vamos a encontrarnos con obras hechas hoy día, en el año 2000, qué sé yo, eh, pero obviamente que son influenciadas y este movimiento nace y tiene su auge, su importancia en ese tiempo, ¿ya? Fauve significa fiera, que son las fieras del color, ¿ya? Porque eran súper provocativos, mucho color, recordemos que eran colores súper violentos también, de alguna manera. Búsqueda de la síntesis de la forma, ¿ya? Eso quiere decir que buscan formas simples también. Y bueno, por supuesto el color. Y ellos decían que mediante el color se podían expresar sentimientos, que es también algo común que tienen, podríamos decir que todos los ismos, todos estos estilos. Empleo provocativo del color, y eso es súper importante, por eso que también lo subrayé. ¿Ya? Aquí vamos a ver entonces el ejemplo. Esta obra es de Maurice Blamy, también precursor, ¿cierto?, del fauvismo. Aquí tenemos, esto ya esta la vimos, esta obra, la analizamos. Ya ustedes pueden ver también cómo se ve este suelo, piso, calle, digamos, amarilla, tiene manchas o sombras rojas del árbol, que es un árbol que tiene manchas azules, tiene manchas naranjas, rojas, ¿verdad? En ningún caso café como el color que conocemos nosotros de los árboles, ¿verdad? Por lo tanto, es muy importante que el fauvismo ocupa mucho, emplea mucha saturación del color. Eso se llama saturar el color, ¿ya? Aquí no tenemos degradación del color, son colores puros, violentos, rojo, amarillo, azul, ¿ya? Muy importante eso. Acuérdate que estamos también viendo los paisajes en el arte. Ya. ¿Dudas con el fauvismo? Para pasar de lleno también ahora al cubismo, chicos. ¿No? Muy bien, maravilloso. Seguimos entonces. Les vuelvo a recordar que esto en todo caso ya lo vimos, ya esto lo vimos completamente, el fauvismo lo vimos por completo, en su totalidad, en una clase, ¿ya? Por lo tanto, aquí estamos solamente refrescando la memoria, ¿ya? Y refrescándola porque se viene una actividad al final. Muy bonito. Ahora estamos con el cubismo, ¿ya? A este está más o menos también, surge paralelamente casi al fauvismo, ¿verdad? Solo que se extiende un poquito más, ¿ya? En esta línea de tiempo del arte. Ya aquí vamos a ver sus características principales. El cubismo es una tendencia pictórica que nace en Francia también, al igual que el fauvismo, ya por lo tanto tienen como varias influencias también entre sí, entre 1904 y 1914. ¿Ya? El exponente más conocido, que yo también ya lo mostré, ya lo expuse también, es el pintor y escultor español Pablo Picasso, ¿ya? Que nació en 1881 y murió en 1973. ¿Ya? El cubismo representa la realidad por medio de figuras geométricas, produciendo un efecto visual fragmentado, que es una perspectiva múltiple. Acuérdate que nosotros ya vimos la perspectiva en un inicio, ¿te acuerdas? Que de alguna manera la perspectiva nos ayudaba a ver la realidad. Ya con la perspectiva múltiple nosotros ya no vemos la realidad, sino que vemos de distintos puntos de vista, ¿cierto?, un mismo objeto. ¿Ya? Acuérdate que de eso se trata esta perspectiva múltiple, tener como, es como que si yo, por ejemplo, sacara una fotografía de un objeto, pero en distintos lados, en distintos ángulos, y juntara todas esas fotos, ¿verdad? Y las pongo en un plano. De ahí voy a tener una imagen fragmentada, o visualmente fragmentada, ¿ya? Es un efecto visual, ¿ya? Y por supuesto se basa en la geometría. Esto es súper importante.
Por eso que de ahí viene su nombre de este estilo, del cubismo, de cubo, ¿ya? Aquí tenemos esta fragmentación visual que se aprecia, pero yo diría que bastante bien en esta obra maravillosa, ¿verdad?, de Pablo Picasso, que se llama Muchacha con mandolina, que es de 1910, y ahí ustedes pueden ver, eh, ojo que muy importante con este movimiento, que muchos pensarán, ah, pero esto parece como de un cabro chico, ¿verdad? Lo interesante es que justamente en el tiempo en que Picasso y estos expositores cubistas conocieron, o por así decirlo, dieron a la luz, dieron a conocer este estilo de arte, no existía. Entonces, claramente para la gente fue algo novedoso, fue un estilo nuevo para el arte, y marcó tendencia en todo ese tiempo, ¿ya? Por eso que es tan importante, por eso que estos ismos son importantes en cada etapa del arte, porque marcaron una tendencia, influyeron mucho, ¿ya? En el arte de ese tiempo, sobre todo que en ese tiempo, y sobre todo en esos países también se valora mucho más el arte también que en Chile, por ejemplo, ¿ya? Y aquí también vemos, y lo bueno es que también no busca la perfección, ojo también con eso, ¿ya? Que también es más fácil quizás de realizar para ustedes, porque eh, no busca como esta perfección que nosotros conocemos, ¿cierto? De lo que tiene que ser proporcionado, ¿cierto? No, aquí este estilo de arte nos permite de alguna manera ser un poco más libres en nuestro quehacer artístico, ¿cierto? Ya, aquí Gabriel dice es una mujer tocando un ukelele. Claramente, sí, es como eso, como un ukelele. Yo no me manejo mucho ahí como en los instrumentos musicales, ¿eh? Mandolina, ukelele, había uno que es como charango, que es más nortino, no, ahí eso es más o menos lo que ubico, no me manejo tanto, ¿ya? Pero se entiende, increíble, y esto es lo maravilloso, yo diría, que de estas obras, que a pesar de que no está definido, no es perfecto, nosotros podemos entender que es una mujer, ¿ya? Eh, las piezas están puestas de tal manera que nosotros entendemos que hay un cuerpo femenino, ¿verdad? Dentro de toda esta geometría vemos algo de curvas, ya se nota la guitarra, el instrumento, o la mandolina, por así, ¿ya? También vemos que los colores que ocupan, en este caso son más bien sepia, son como que tienen un mismo tono, ¿ya? Aquí no hay colores tan fuertes ni coloridos como el fauvismo, ¿ya? Tampoco hay manchas, hay más bien línea, geometría, ¿ya? Otro ejemplo. Este otro ejemplo también del cubismo, también es del mismo autor. Y aquí también vemos una especie de paisaje, pero es un paisaje de una guerra, este Guernica, un cuadro muy conocido, muy famoso de Picasso, que habla justamente de un poco de la guerra civil española, tiene como que ver con ese tiempo. Ya da de harto análisis también, lo vimos también en la clase del cubismo, ¿ya? Y, y está también con un tono azul. Se fijan que no hay colores distintos, como que son puras tonalidades grises y azules. Y también se ve esta idea de fragmentación. Se ve como una especie de mitad de cola de caballo, ¿verdad? Una mujer o una persona gritando, con un cuello para el lado, un ojo que parece también una lámpara, ¿ya? Es como harta libertad también de creación, de creatividad, y nos da harto para pensar a nosotros. ¿Ya? Eso también es lo interesante de este movimiento y de esa obra, ¿ya? ¿Dudas hasta ahí con el cubismo, chicos? De Imar, Matías, la María Gracia, ¿no? Ya, no, y a ver en el chat, veamos el chat. Tampoco. Ay, ahí alguien complementó con el tema del ukelele, la Martina, o un laúd. Ah, mira, esa palabra para mí es nueva, no la conocía. Ya. Sigamos entonces con el último movimiento que vimos en nuestra última clase, que fue la clase anterior, ¿ya? Que es el expresionismo. De ahí sí que yo los vi, y eso quería también felicitarlos en la clase anterior, que los vi bastante entusiasmados, harto opinando de las obras, que sentían, que les transmitían,
¡Uy, qué maravillosa! Realmente fue muy, 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 muy enriquecedora para mí esa clase, ¿ya? Se los quería comentar. Y justamente da porque el expresionismo, como bien dijimos, se trata de sacar afuera. Acuérdate que esta palabra, expresionismo, viene justamente de la palabra expresión, de expresarme. Acuérdate que expresar significa sacar afuera. Ex, si yo dividiera la palabra ex, sería sacar, y presión, o sería como algo como que estuviera preso, ¿verdad? Entonces, en conjunto, la palabra expresar significa sacar afuera lo que está dentro, ya mis emociones, mis sentimientos, mis miedos, mis gustos, ¿ya? Y por eso que también, qué interesante también esa forma de ver el arte, y eso quizás lo hizo que se expandiera un poco más en el tiempo, este dura un poquito más que los otros, también nace paralelamente a los otros en el 1905 y se extiende aproximadamente hasta el 1933. Voy a ver el chat. ¿Es solo que expresa lo que siente o le pasa a través de la pintura? Sí, o sea, no solamente a través de la pintura, sino que también hay otras formas de expresionismo que en ese tiempo podría ser el grabado, ¿ya? Que no lo mostré porque no hay tanto grabado del expresionismo como en la pintura. ¿Ya? No sé si a eso se te refieres, Gabriel, que me hacen la pregunta. Pero sí, sí, fundamentalmente sí, este movimiento se trata justamente de expresar justamente las cosas que nosotros tenemos guardadas, que están como en nuestra privacidad, ¿no? Que no solamente nosotros no decimos todo, ¿ya? Y eso tiene que ver con el expresionismo, porque de alguna manera a través de la pintura, eso es lo que creían los expresionistas, por supuesto, defendiendo claramente su arte, decían que a través de la pintura ellos podían expresarse y de alguna manera contar lo que tú no cuentas o lo que uno no cuenta, ¿cierto? De manera verbal, ¿ya? O directa. ¿Me escuchan? Porque dice Matías que no me escucha. Entonces yo no sé si él no me escucha, pero no, yo no estoy en mute por si acaso. ¿Los demás me escuchan para que me hagan así una seña? O díganme sí en el chat, ¿me escuchan? Sí, Gabriel, sí. Valentina, sí. Maravilloso. Luis, sí. Ya, ¿no? Entonces tienes que ver tú ahí. Sí, 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 sí. Muy bien. Eso, oye, que me imagino que están todos diciendo sí, 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 como súper animados. Eso es parte de la imaginación, también es parte del arte imaginar. Ya. Porque por supuesto yo no sé cómo están, pues me imagino que lo último que están haciendo es... No, no creo. Y si fuera así, ojalá alguien lo mostrara en las cámaras. Ya, veamos, sigamos entonces. Expresionismo, características. El expresionismo surgió en Alemania, ya a principios del siglo XX, como dijimos en 1905, coincidiendo con el surgimiento del fauvismo francés. Como bien les dije, casi todos estos movimientos surgen de forma paralela, pero en distintos países. ¿Ya? Tiene en común con el fauvismo la aplicación violenta del color, ¿ya? La forma de aplicar el color, no más bien no así el color. ¿Ya? Acuérdate que el fauvismo tiene muchos colores de colores, que muchos colores, bien digo, sí, de colores, está bien, pero el expresionismo tiene un carácter un poco más oscuro, más sombrío, un poquito más pesimista, ¿ya? Aquí en el expresionismo no nos importa la luz, como en el impresionismo, ojo, porque algunos se confunden con el expresionismo y el impresionismo, ¿ya? Por eso que resalto tanto la palabra. No importa ni la luz ni la perspectiva, ¿ya? Sino que esta se muestra de una manera alterada, intencionalmente, ¿ya? No, ¿se acuerdan del que nosotros analizamos la obra de arte El Grito de Munch? Esa que sale el monito así, ¡ah!, gritando, y se ve un fondo con unas líneas así, ya, esa distorsión de la línea se muestra de manera intencional en este estilo de arte, ¿ya? Este movimiento, a diferencia de los otros, tiene un matiz más pesimista, como bien les dije, es más feo, por así decirlo. Y también tiene mucho que ver esto con que busca el tema de las filias, ya, de las fobias, y vamos a ver más adelante.
¿ya? Busca deformar la realidad, ¿ya? Por lo tanto, ojo con eso, no busca, al igual que, por ejemplo, que el cubismo no busca representar ni la perfección ni la realidad tal como es, ¿ya? Porque no podemos representar la realidad tal cual con nuestras emociones, porque algunas emociones no son palpables, ¿ya? Son, son efímeras, ¿verdad? Entonces busca deformar la realidad y expresarla de una forma más subjetiva, ¿ya? ¿Qué significa subjetiva? Que en el fondo expresarla como cada uno la siente, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros vemos una flor, ¿ya? Yo quizás la voy a ver de una manera más positiva, porque quizás estoy más positiva, a lo mejor otro lo va a ver un poco más triste, porque quizás está pasando una situación más triste. Otra persona quizás la va a ver con una forma más quizás amorosa, porque está viviendo justamente, está enamorada, qué sé yo. Entonces, qué importante eso, de que cómo de alguna manera la forma en que nosotros veamos el arte va a depender mucho de cómo estemos, de cómo nuestros sentimientos estén, ¿ya? Entonces eso también es como lo interesante de este estilo de arte que no habíamos visto en los otros estilos, ¿ya? Los expresionistas creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano. Y justamente eso es lo que estamos reforzando, ¿verdad? Aquello que está oculto. Aquí, por ejemplo, busca representar las filias, que dijimos que eran las filias, y las fobias, ¿ya? Que son la naturaleza del ser humano. Recuerdan entonces que hablamos de esto, ¿no? ¿Cuáles son las fobias? Y Martina me pregunta, ¿vamos a hacer una pintura? Ya les voy a explicar lo que van a hacer, no se me adelante. Ya. ¿Qué son las fobias? Matías. O Martina. Las fobias. ¿Ya, Martina? Vamos. Yo creo que las fobias son más así como algo que nos dé miedo, tal vez así como casi llegando como al pavor, así como que algo que de verdad odiamos. Ya. Muchas gracias, Martina. Justamente como dice la Martina, las fobias, si bien sí son los miedos, pero a un nivel extremo, el pavor, así como un miedo de terror, algo, ¿ya? No es como, ah, yo le tengo miedo a las alturas y eso, sino que terror, una cosa pero impresionante, que tú no puedes ver, que se te eriza la piel, eso son las fobias, ¿ya? Los miedos. ¿Ya? Y mucha gente yo, por ejemplo, a mí me dan fobia las arañas, o sea, se me pone al tiro la piel de gallina, tirito. A otras personas no, si bien les dan miedo, pero no es algo tan fuerte, ¿ya? Aquí ustedes en la clase pasada varios dijeron algunos miedos que tenían, ¿verdad? Eh, pero en el fondo las fobias son un terror magnífico, ¿cierto? Algo. ¿Y qué sería entonces? Aquí dice Luis, es un trastorno emocional o psicológico. Ya, ¿sí? Y las filias, ¿qué serían? Las filias, si las fobias son este miedo atroz, ¿verdad? ¿Qué serían las filias? Ahí sí. Las filias, también lo dijimos en la clase anterior. ¿Qué serían las filias? Ernesto, Valentina, aquí hay varios Valentinas. ¿Qué serían las filias, chicos? Martina, ¿te acuerdas tú? Perdón, profe, ¿qué? Es que no escuché. Las filias, ¿te acuerdas que lo leí? Eso es que algo que nos gusta mucho o algo que nos sentimos como más atraídos, eso. Eso, exactamente. Sí, Gabriel dice, es lo contrario de la fobia. Sí, justamente, la filia, y bien como muy bien dice la Martina, es como la atracción, la obsesión a algo, ya un gusto, pero incontrolable a algo, ¿ya? Y también de ahí se puede quizás despertar el tema de los vicios, ¿ya? Que podría ser una filia, ¿ya? Ya, eso entonces es lo que busca representar el expresionismo, y aquí vamos a ver este ejemplo, que también de un autor muy conocido, precursor del expresionismo,
que es Eduard Munch, alemán, ¿verdad? Esta obra famosa que me imagino que la han visto en Los Simpsons, siempre la ocupan como para hacer actos memes, es muy recurrente porque es muy famosa, ¿ya? Esta obra se llama El Grito de Munch. Entonces ustedes cada vez que la vean van a decir, ah, esta obra es El Grito de Munch. Es de nivel cultural saber de quién es esta obra, por si acaso, ¿ya? Eh, Ahí ustedes pueden ver que hay una persona, ¿verdad?, que está gritando, al parecer también sufriendo una fobia, porque es como un terror, se ve realmente, como que si, de alguna manera, esta obra es como que si nos mostrara la mente quizás de una persona, ¿ya? ¿Cómo se expresa el terror dentro de nosotros? O el miedo, cómo uno puede representar el miedo, pero que siente por dentro, ¿ya? Es complicado quizás, un poco, y eso también lo hace interesante. Ya justamente aquí atrás nosotros podemos ver una silueta, hay dos personas atrás, que podrían también ser parte de personas en nuestra cabeza, esta también podría quizás ser parte de una imagen que está en nuestra cabeza, ¿ya? Y ahí atrás también se pueden ver la línea, esa línea deformada intencionalmente, ¿ya? Ese es el estilo de línea para el expresionismo, ¿ya? Aquí tenemos esta otra obra también del mismo autor, de Munch, que se llama Melancolía. Ya también, de alguna manera, también los nombres de las obras también nos sugieren un poco como esta idea de los sentimientos. ¿Deimar iba a opinar? No, profe, disculpa. Ah, bueno. ¿Qué te parece a todo esto, y ya que está ahí al micrófono, qué te parece esta obra? Sí, me parece bonita. ¿Te gusta a ti? ¿No te parece un poco triste? No, o no sé, Sí, ¿qué o estará pensando sea, esta persona? No, se- no sé, según la cara que tiene ese man, no sé, está como pensativo, está como, no sé, esa pensando algo. persona. Ya, ya, pensativo, ya, vamos a ver ahí el pensativo, ¿verdad? Y atrás alcanza, quizás se nota lo que hay atrás de esa persona de Neymar, alcanza a ver qué es lo que es. ¿Árboles o se refiere así como la pintura? Que Sí, lo que es, creo que es pintura que está en el suelo. eso, lo que es la pintura atrás, árboles, eso, árboles, Ah, sí, sí. No sé, ya. eso que está al lado de él, no lo logro pensar mucho, o sea, No, es como una no sabe muy pintura bien así, qué es o lo sea, que es. Ya, muchas sí. gracias, Neymar. Muchas gracias. Justamente Vale. esa es la gracia también del expresionismo, que no nos muestra la realidad. Por ejemplo, Neymar no sabe identificar algunas cosas porque no es perfecto. Acuérdate que solamente la idea del expresionismo es de alguna forma deformar la realidad de manera intencional. Ya, Martina, alguien más está levantando la mano, chicos. Yo, profe, Ya, dale, Martina. eh, a mí esta obra en lo personal no me gusta en realidad. No sé, no me gusta la cara que pone y como lo Es que como, muestra en la sí, es como pintura. un poco negativo, No, ¿no? no me agrada. Ya, Y no la no, pondrías no es en tu casa. como, no me pondría en mi casa así como levantarme y verla todos los días así como, oh, es un gran día verla y es como, bueno, Sí, es hasta cierto ahí que quedó todo, gracias. tienes Es razón. que es como muy triste. Entonces yo si pongo algo en mi casa, así como una pintura, pondría algo colorido pero bonito. Esto se nota que tiene otros colores, pero los pone como oscuros y Oye, qué con interesante lo que obviamente un dijiste, sentido triste. Martina. Tú, por ejemplo, ya, si por ejemplo tuvieras que poner una obra, una obra en tu casa de alguno de estos estilos, ¿cuál elegirías? Está claro que el expresionismo no, pues no te gustó porque encuentras que es muy triste. De los otros, ¿cuál elegirías? Em, es que habría que ver, porque los distintos estilos demuestran, obviamente, distintos sentimientos, pero Ujú. así como uno en general, no sé, no sabría cuál elegir. Tendría que ver la obra en sí, porque la obra es la que te hace sentir algo. A veces no es como el estilo en general. Ya. Porque, por ejemplo, puede haber que en el expresionismo haya algo que se vea como, que tenga como un sentimiento feliz y triste a la vez, o se puede representar de maneras distintas a las personas. Porque, por ejemplo, a mí esto no me gusta, pero a Ya. otra persona lo puede encontrar bonita o le puede Mm. recordar algo que le guste. Pero tendría que como ver qué pintura elegir, qué me haga sentir así como feliz y eso.
entonces no estaría como muy segura de qué responder ahora. Ah, perfecto. Pero oye, qué bien, qué buena tu respuesta, muy completa, muy argumentada. Y sí, y qué interesante, porque justamente eso es lo bonito y lo interesante del arte, que no todos lo vemos de una misma manera. ¿Ya? Yo no sé si aquí hay alguien que le guste esta obra, a mí tampoco. Y por eso la puse de ejemplo, porque tiene una carga un poco más negativa, un poco más oscura, no sé. Y es un ejemplo perfecto del expresionismo. ¿Ya? Ahora, por lo que tú me dijiste, Martina, yo creo que te gustaría un poco quizá algo como más fauvismo, algo con mucho color, con muchos colores distintos y diversos, pero que quizás por ahí más alegre. El fauvismo es como un poco más alegre, ¿ya? Sí, yo creo que eso es como que te demuestra más como el carácter de la pintura, por así decirlo, como poner los colores, por ejemplo, a mí me gustan mucho los tonos cálidos, el rojo, el amarillo, el anaranjado, entonces poner en un paisaje algo así, a mí me pondría como muy feliz ver una obra con esos colores, con que resalte los árboles, no sé, rojos, el suelo, no sé, amarillo, cosas así, sería Como como bonito y fantástico, así. alegre. Sí, Claro. exacto, entonces como que uno vería eh, los colores que le gustan, obviamente, y mostrando algo como surrealista, entonces como que te pondría feliz verlo y no sé, puede ser eso. Oh, oye, qué bien, Martina, qué buena tu respuesta, porque también dijiste algo también interesante con respecto a lo que a ti tú sientes, que interesante que una obra de arte te haga sentir algo. ¿Ya? Tú, por ejemplo, dices, yo veo algo bonito y visualmente lo ves, ¿verdad? Y eso provoca algo en ti, ¿ya? Si tuvieras algo bonito todos los días, quizás te pone más alegre. Si ves esta obra, no te va a desmotivar, ¿cierto? Entonces, qué interesante que eso Sí, en general porque pasa con el arte y por ejemplo también con la música que uno escucha, o sea, a veces tú puedes ver algo y te hace sentir bien o mal recordando algo, o lo mismo con la música. Porque, por ejemplo, hay veces que uno pone una canción y te hace sentir algo como tal vez mal porque recuerdas algún momento, o bien porque recuerdas tal sensación. Y eso puede pasar con el arte también, po, porque ver colores tal vez te llevan algún recuerdo bonito y eso como que te hace elegir una obra y demostrar como lo que sientes con ella. exactamente. Muy bien, Martina, muchas gracias. Ya, vamos a avanzar igual. Hoy qué bien la Martina, se pasó, maravillosa. Ya, vanguardia artística, porque ya me queda un minuto. En solo un concepto. El impresionismo yo diría que es mancha y luz. En el fauvismo, para que quede esto más clarito, sería el color provocativo. Esto igual se lo voy a dejar en su Facebook. El cubismo sería geometría y perspectiva múltiple. Y el expresionismo sería expresión de filias y fobias. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo, también aquí tenemos distintos paisajes y cada uno, si bien son todos paisajes, son los 4 distintos, ¿ya? Eso es como lo interesante de cada estilo, ya que nos da y nos otorga distintos estilos en el arte, con un mismo tema, ¿ya? Y la actividad que tienen que hacer, voy a apurarme, en una hoja de blog la tienen que dividir en 4, tal cual como se ve aquí, y pintar 4 árboles, ¿ya? En cada uno se debe reflejar cada estilo artístico.